Como a ideia deste evento é, além de discutir a situação na Venezuela, mostrar a situação na Venezuela, nós vamos exibir alguns vídeos curtos. O primeiro deles agora, antes da exposição do Davi e da Manuela. Então, eu vou soltar esse vídeo, é um vídeo de mais ou menos 3 minutos, que fala sobre o problema de desnutrição, de fome na Venezuela. Eu vou pedir para quem estiver ao lado do interruptor para diminuir a luz, para que as pessoas possam ver melhor. Claro que me da miedo. Me da horrible. Que desgraciadamente mi hijo se me vaya a morir. Porque yo quisiera ayudar a mi hijo y mi hijo me dice, mamá, yo no quiero estar más así. Y ahorita que yo estoy desempleada, imagínate. Todo se me viene arriba. Hay momentos que su mamá tiene para el desayuno, otras veces no tiene, ya viene siendo como el almuerzo. Como está demasiado delgada, ¿sabes? Porque pegadito así, dice que su caja torácica no tiene la capacidad, hay momentos que le cuesta para respirar, porque no tiene carne. El problema que nos está presentando es que cada vez llegan niños con un deterioro nutricional mayor y estamos viendo lo que nunca habíamos visto antes, que era un incremento importante y creciente, y yo diría que exponencial, de desnutrición severa, pero desencadenada por hambre, por falta de alimentos, no por enfermedades. Antes veíamos un niño con una desnutrición severa, probablemente 1 al mes, pero ahora se hace inclusive hasta diario o inclusive varias veces al día. Está calientita. Está caliente. Ahorita yo aparto un poquito para mi mamá. Ajá, pero tú no le piensas al niño. Ya va, estoy esperando que agarre. Uno no se siente muy bien que digamos, la gente uno lo ve feo, uno se le acerca a alguien y la gente uno le huye como si uno tuviera una enfermedad o algo por el estilo. Que ahorita no se consigue empleo, no es para conseguir la comida, es un lío y de alguna manera tengo yo que buscar la comida de mi hijo. Ahora que lo que me queda es esto. Muito bem. As imagens, evidentemente, não são agradáveis, mas são reais. Eu vou passar a palavra. Haverá uma conexão com Alfredo Romero, que é a pessoa que dirige o Foro Penal, uma ONG venezuelana de advogados que presta assistência legal pro bono para presos políticos no país. Vou te pedir também, Ana, para você liberar a apresentação do David aqui. David, tu necessitas tu apresentação que... Está bem. Si se puede, mejor, si no. Tá. Alfredo vai falar... Alfredo, me escuchas? Sí.
Bom, enquanto vocês vão acertando as questões técnicas, vamos dar andamento aqui à exposição do David. Eu faço uma brevíssima apresentação do David. David era prefeito, cumpria o seu 3º ano de mandato no município de Atillo, que fica na região da Grande Caracas, quando teve o seu mandato cassado e contra ele foi expedida uma ordem de prisão. Ele inicia um périplo interno pela Venezuela, que, salvo engano, tardou como 30 dias em Venezuela, buscando salir del país. Vino ao Brasil, está exiliado acá, ¿no? Oficialmente exiliado en Brasil. Salí por Brasil, estoy en Estados Sí. Unidos. Estás en Estados Unidos ahora, radicado en Estados Unidos. Tratando de. Muy bien. Pero fue acogido en Brasil, ¿no? Sí, Como correcto. exiliado brasileño. Sí, sí. Muy bien. Bueno, David, por 15, 20 minutos, por favor, tu presentación, en cuanto la gente acá busca conectar con Alfredo Romero. Sí, yo voy a mandar la presentación. ¿Es posible? É possível... Então, mas você consegue simultaneamente resolver este problema e colocar a apresentação dele? A gente começa com um vídeo também que o Davi nos ofereceu. É um vídeo curto, Corto, minuto e meio, sim. super curto. Bien, Muy bien, David. muchas gracias a la Fundación Fernando Enrique Cardoso por esta invitación. Falo pouquinho portugués, desculpa, así que hablaré en español. Y antes de hacer la presentación, yo quiero decirles desde mi corazón, como alguien que acaba de dejar su país y que está hoy en el destierro, que estoy sumamente emocionado y conmovido de estar acá por muchas razones que me permito compartírselas. La primera, porque Brasil siempre estará presente para mí, para mis hijos, para mis nietos. Habrá un vínculo especial con este país. Si antes me llamaba la atención muchas cosas de este país, pues ahora será mucho más porque facilitaron mi ingreso cuando era perseguido. Estando 35 días en la clandestinidad, después de haber sido destituido de mi cargo cuando fui electo el 8 de diciembre de 2013, inhabilitado y con una orden de arresto, me tocó ir a la clandestinidad por 35 días, rotando de sitios para dormir, no viendo absolutamente a nadie, completamente desconectado de mi familia, de parte de mi equipo, de otros dirigentes. Y en ese tiempo de clandestinidad, por ejemplo, huyó la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que también la perseguían, tuvieron que salir otros alcaldes. Los cuerpos de seguridad incrementaron significativamente los puntos de control donde yo era alcalde.
y pues la vía, por ejemplo, hacia Colombia era muy difícil. Irse por un barco, como tenía pensado, por la costa oeste de Venezuela. Maduro a las 48 horas de destituirme prohibió el zarpe de cualquier embarcación en Venezuela, sea una grande, sea una pequeña, sea deportiva o no. Y entonces definí, después de estar más de un mes en la clandestinidad, que tenía que salir, que podía aportarle más a mi país desde el exilio, y decidí hacerlo quizás por la vía que menos ellos pensaban, pero que al mismo tiempo era la más arriesgada, que era ir por Brasil. La más arriesgada porque uno no podía tomar un bote, que era más rápido. Yo tenía prohibición de salir del país, evidentemente no podía tomar un avión, y así recorrí más de 1.500 kilómetros. Más de 1.500 kilómetros, durmiendo en distintos sitios, cambiándome la barba. Cuando fui a Itamaraty no tenía barba, llevando una Biblia como para asemejar que era un seminarista, pasando por 35 puntos de control, hasta que finalmente pude llegar a esta tierra bendita que me recibió y que yo estoy muy agradecido con Itamaraty y con el canciller Aloysio Núñez por permitirme estar acá. Pero también estoy conmovido porque me reencuentro con el presidente Quiroga. El presidente Quiroga es uno de los políticos más nobles y humildes que yo haya conocido. Y la política en Venezuela hay que llenarla de humildad. Y si hubo alguien que estuvo pendiente desde el minuto 1 de mi injusta destitución hasta el minuto 1 de mi exilio en Brasil, fue el presidente Quiroga, quien en ningún momento me abandonó, y le quiero dar las gracias públicamente por todo lo que hizo. Y por último, agradecerle a la Fundación por la invitación, a Sergio, a Tamara, a María Laura, que la conocí hoy. Tamara fue una de las primeras personas, y Sergio, con las que hablé en el exilio, y tener la oportunidad de conocer al presidente Cardoso, que había leído su libro The Accidental President of Brazil cuando era estudiante de comunicación social, y era la generación 2007 que habla al presidente Quiroga, de la generación del iPhone, que ya me preocupa un poquito porque el iPhone va por el 10, ¿no? Entonces ya no sé qué, ya no sé qué tan bueno sea eso. Y poderlo conocer usted, que es una referencia para nuestra generación, y casualmente pues retomé esa lectura que hice cuando me invitaron y leí su capítulo nuevamente de su exilio en Chile y de lo que lo aprovechó ahí para trabajar, para formarse y aportar para su país. De verdad que es un gusto poderlo conocer personalmente y estar en su fundación. Así que gracias a Brasil por tenerme acá, y el compromiso que hay, porque nosotros vamos a hacer gobierno en Venezuela, y será un gobierno de libertades, será un gobierno con Estado de Derecho, será un gobierno con seguridad jurídica para la inversión, y será un gobierno que le da la oportunidad a los jóvenes. Estratégicamente siempre tendrá como prioridad tener las mejores relaciones políticas, económicas e institucionales con Brasil, porque mientras más gobiernos o mientras más países tengan estabilidad en la región, pues son más los millones latinoamericanos que se benefician. Les mostraba con ese video de introducción de la situación de los alcaldes. Y permítanme comentarles esto porque creo que otros temas son bien conocidos en Venezuela. No con esto quiere decir que sean menos importantes, son igual o más importantes. Se habla evidentemente de la hiperinflación, de la crisis humanitaria, del endeudamiento, de los presos políticos, todos temas dramáticos. Y es que hoy Venezuela da para no una, sino decenas de tesis doctorales. Pero me ha llamado mucho la atención, el poco tiempo que tengo en el exilio, lo poco que se conoce de cómo se ha ido desbaratando los gobiernos locales en Venezuela, la autonomía de los gobiernos locales. Si algo aprendí en mi ejercicio como alcalde cuando empecé a los 28 años, que éramos la gestión más joven de Venezuela, es que los países que han logrado el desarrollo es porque precisamente sus ciudades se han hecho más fuertes. Es porque los gobiernos municipales son capaces de generar empleo, de generar oportunidades para que la gente estudie, de garantizar el acceso a la salud. Y bueno, hoy Brasil es Brasil, no es Sao Paulo y Río de Janeiro, es Brasil de Salvador de Bahía, de Curitiba, de Porto Alegre. Sudáfrica no es Sudáfrica, Johannesburgo, es Ciudad del Cabo, es Durban, y así como eso muchos ejemplos. El ejemplo más claro es los Estados Unidos, que es la unión de ciudades que hacen un solo país. Y con ese sueño empezamos en la alcaldía de Latillo. Y hoy tenemos un régimen que evidentemente ya la palabra dictadura se le hace cada vez más corto. En la ciencia política yo me atrevería a decir que hoy Venezuela, el régimen venezolano está transitando del autoritarismo al totalitarismo. Y lo que se busca en Venezuela es instaurar el totalitarismo.
que no es otra cosa que la sociedad del individuo depende única y exclusivamente de lo que haga o deje de hacer el Estado. Desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir, mi vida depende del Estado. Para comer, para curarme, para tener seguridad, para trabajar o hasta para respirar. Hoy el venezolano lamentablemente está secuestrado porque no tiene comida, porque no tiene medicamentos, porque puede ser víctima del AMPA o porque si alza su voz puede ser inmediatamente reprimido o encarcelado. Lo más difícil que hoy ocurre en Venezuela es que el derecho a la vida no está garantizado. Literalmente todos los días en Venezuela mueren personas por las razones que dije anteriormente. Y dentro de ese plan está acabar con las alcaldías. Acabar con las alcaldías porque somos las autoridades locales quienes vivimos a diario lo que padece el ciudadano. Porque somos los que estamos en la cotidianidad del vecino. Y desde que hubo la última elección municipal en el año 2013, 12 alcaldes, en ese video introductorio lo mencionaba, han sido destituidos. 12 alcaldes que representamos, escuchen bien esta dantesca cifra, 10 millones de venezolanos. Venezuela es un país de 30 millones, es decir, un tercio de la población ha sido desconocida con estas destituciones que además se han hecho a nivel progresivo. De esos 12 alcaldes, 2 han sido destituidos y se mantienen en Venezuela inhabilitados sin poder ejercer cargos públicos. 4 de ellos están presos. El más llamativo, Antonio Ledesma, alcalde del área metropolitana de Caracas, pero también hay otros como Daniel Ceballos, Delson Guárate y Alfredo Ramos. Y 6 estamos en el exilio. De que esos 6, 5 hemos sido víctimas de la misma sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ahora en agosto. Cuando ustedes ven, si puedo hacer la presentación, ahí tengo un ejemplo, o se las muestro acá rápidamente, me disculpan si no todos pueden ver. Ya que el presidente Quiroga habla que somos la generación iPhone. Esto que vean acá es la sentencia injusta por la cual yo fui destituido, inhabilitado y tengo una orden de arresto. Todos los alcaldes tienen la misma sentencia. Lo único que cambian es el nombre del alcalde y el número de identificación, es decir, la cédula de identidad como lo llamamos en Venezuela. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en las audiencias de delitos de lesa humanidad en la Organización de Estados Americanos porque el secretario Almagro le llamó mucho la atención a este tema cuando se lo presenté. Y Kotler y Cantón, lo que más le impactó es que ni las formas guardan los magistrados. Es decir, es la misma sentencia para todo. Una aberración para aquel que se ha formado en derecho y para todos los que trabajan en derechos humanos. Y nos ha tocado pues irnos al exilio. Así se ha estrangulado a los gobiernos locales en Venezuela. Además de eso, dentro de los planes de estrangulamiento está de que se crea una estructura paralela que no existe en la Constitución, pero que está en el plan de la patria que presentó Chávez antes de morir, que se llama la comuna. Que yo siempre decía cuando estaba como alcalde en el Hatillo, quien me consiga la palabra comuna en la Constitución, le doy la condecoración más grande que tiene mi municipio, que es hijo ilustre del Hatillo. Nadie le iba a conseguir porque no está en la Constitución. Pero la comuna existe, hay un ministerio y se le asignan más recursos que a los alcaldes. Entonces se crean estructuras paralelas, por si no es suficiente encarcelar o destituir un alcalde, bueno, no te transfiero los recursos. Y por si fuera poco, hay más de 20 alcaldes opositores que todavía están en su ejercicio milagrosamente y están bajo investigación. ¿Por qué hoy, increíblemente, la vida me pone acá cuando debería estar ejerciendo mis funciones como alcalde en el Hatillo? Porque alcé la voz de manera pacífica y no violenta protestando en el año 2017. Porque la Constitución de Venezuela y las leyes me permite, la misma Constitución que Hugo Chávez impulsó en el año 99, te permite en su artículo 57 y 58 expresarte libremente. Y yo hoy tengo una orden de arresto porque no garanticé el libre tránsito en el Hatillo. Es decir, dicho en otras formas, porque no reprimí las manifestaciones como reprimieron los cuerpos de seguridad causando la muerte de más de 130 venezolanos. Por no haber reprimido en un municipio además donde las protestas no se concentraban significativamente, porque el Hatillo está a las afueras de Caracas, había que ir hacia el centro de la ciudad. Por eso es que me han destituido. Y esa es una constante del régimen
Hoy tiene secuestrados unos gobernadores que los obliga a reconocer la constituyente, como bien explicó el presidente Quiroga, opositores, porque si no los destituye de su cargo, lamentablemente ellos lo hicieron. Yo, por ejemplo, que apenas tuve una semana allá en el Hatillo de que se avaló ese fraude de la constituyente, no reconocí y quizás también por eso hoy estoy acá. Y el problema es que esto se va a seguir profundizando porque hoy como dije anteriormente, se transita del autoritarismo al totalitarismo. Entonces, esto era un tema que quería dejar muy claro, el ataque a los gobiernos locales, porque además, si algo nosotros en nuestra gestión estudiamos, por ejemplo, lo que ocurrió en Curitiba, o sea, si hay algo que para nosotros nos apasiona es muchos milagros que ocurrieron en Brasil en los gobiernos locales que queríamos replicar en el Hatillo. Nuestra gestión fue premiada entre las 3 más transparentes de Venezuela porque entramos con una visión implacable en contra de la corrupción, y Transparencia Internacional nos reconoció entre las 3 más transparentes de Venezuela, y todo lo que disiente de Maduro o es sinónimo de eficiencia o al menos de buenas intenciones de trabajo inmediatamente es erradicado, y eso hay que entenderlo, El otro tema que quería compartirles el día de hoy, para darle paso a Manuela Bolívar y sobre todo escucharlos a ustedes, es otro tema que he compartido mucho en las pocas conferencias y reuniones que he estado en este exilio que comienzo, que es el tema de la inseguridad. Que el tema de la inseguridad, presidente Quiroga, presidente Cardoso, creo que hay que involucrarlo en el tridente que usted propone, porque es parte de la crisis humanitaria. ¿Por qué es parte de la crisis humanitaria? Desde hace 25 años, cualquier estudio de opinión, cualquier encuesta arroja que entre los principales 3 problemas de los venezolanos está la inseguridad. La pregunta es un hecho más, como lo que ocurre en El Salvador, lo que ocurre en Honduras, lo que ha ocurrido en algunas ciudades en Brasil, en las favelas de Brasil, o es premeditado? Se invierte 4 veces más en gastos militares que en un país que solamente el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos. Hugo Chávez llegó al poder oficialmente en febrero de 1999. Hasta el día de hoy han matado a más de 280.000 venezolanos por el AMPA. Más de 280.000 venezolanos, cifra comparable con la guerra de Irak. ¿Y eso ocurre por qué? Muchas razones. La primera, hay 92% de impunidad. El delincuente no se siente amenazado por la justicia, todo lo contrario, se siente protegido. Empiezo robándome un teléfono y mañana cometo un homicidio y las probabilidades que me detengan no sucede nada. En segundo lugar, hay un sistema carcelario paupérrimo, con niveles de hacinamiento muy graves. Como alcalde, por ejemplo, que nuestra prioridad fue la seguridad ciudadana y logramos disminuir los secuestros más de 80%, nada más frustrante era que cuando la policía municipal detenía a un delincuente, lo presentaba a la justicia, ya eso deja de ser competencia del gobierno municipal y a las 24, 48, 72 horas estaba en libertad. El año pasado, de los 124 delincuentes que se detuvieron en el Hatillo, 98 quedaron en libertad. Y es un ejemplo que viví directamente. Entonces la impunidad del sistema carcelario, un 40% del sistema eléctrico en Caracas que no funciona, y tienes una ciudad que a las 7 de la noche es dramático, como todos los locales, centros comerciales, los pocos que quedan, restaurantes, etcétera, empiezan a cerrar, la gente se mete en sus casas porque la oscuridad solamente alumbra al delincuente, a más nadie. La oscuridad solamente alumbra al delincuente. Pero no se hace nada y el sistema eléctrico depende del Estado. Y en cuarto lugar, ya lo decía antes, la poca inversión. Y se compara, por ejemplo, con el gasto militar. El Gallup Group acaba de publicar un informe, un estudio muy interesante que hicieron en Venezuela en el año 2017. Y en el último año, arrojó ese estudio el Gallup Group, el 40% de los venezolanos solamente el último año dijo haber sido robado. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, tenemos un índice de homicidio de 91 por cada 100.000 habitantes, que nos ubica hoy, según Naciones Unidas, entre los 3 países más violentos del mundo, y Caracas ya hoy por largo es la capital más violenta del mundo. Y el Gallup Group decía que es cuando tú utilizas todos los índices de violencia, no solamente homicidios, sino robo, hurto, secuestro, etcétera, pues pasa a ser el país menos seguro para vivir. Esto para mí forma parte de la crisis humanitaria que padecemos, porque cuando tú tienes todas las semanas, como dijo Cáritas hace poco, que eso lo hará Manuela y Tamara, te dicen que 6 niños están muriendo todas las semanas por desnutrición.
tienes muchos otros que mueren por falta de medicamentos, y a eso le sumas que un venezolano es asesinado cada 18 minutos, bueno, el Estado es responsable de absolutamente todo. ¿Y para qué hace eso el Estado? Para consolidar el totalitarismo, donde tu vida no valga absolutamente nada. Si vale, tienes que depender de ellos, y si no, tienes que ver cómo huyes. En ese sentido, pues yo creo que lo más importante en estos momentos para Venezuela es, en primer lugar, entender que lo que sucede hoy en Venezuela no solamente afecta a 30 millones de venezolanos. Lo que sucede hoy en Venezuela afecta a cientos de millones de latinoamericanos. Mientras en Venezuela hay una dictadura, no hay estabilidad en América Latina. Si en Venezuela recobramos la democracia, podemos acercarnos a una región mucho más estable. En segundo lugar, aplaudo y agradecemos desde Venezuela todos los esfuerzos que ha hecho el Grupo de Lima, donde ya está presente el gobierno de Brasil. En mi opinión personal, creo que es de las iniciativas internacionales más importantes que ha sucedido con respecto a nuestro país, especialmente la región, y queremos que el Grupo de Lima pueda ir un paso más allá, y ya lo decía el presidente Quiroga, que se empiece a detectar sanciones y sanciones individuales a altos funcionarios civiles o militares, redes financieras y testaferros que hoy permiten que la dictadura siga estando en Venezuela. Hoy son muchos los funcionarios que se pueden desplazar tranquilamente por América Latina, que sus redes financieras y testaferros y familiares pueden desplazarse, trabajar y estudiar tranquilamente en América Latina, mientras hay un pueblo que se muere de hambre, como vimos en el video de la BBC al principio. Eso no puede suceder porque todos en América Latina sabemos que tenemos el riesgo de que un Chávez llegue como llegó lamentablemente en el año 99, y Venezuela fue un país que cuando reinaban muchas dictaduras en el Cono Sur, cuando había el conflicto armado en Centroamérica, en el Caribe, le abrió las puertas a muchos inmigrantes. Y así como nos han abierto nosotros, y lo agradecemos enormemente, creemos que a nivel gubernamental se puede ir a un siguiente paso de incrementar las sanciones. Y en tercer lugar, dentro del término de las sanciones, cómo terminamos de empujar diplomáticamente, evidentemente, a que la Unión Europea haga lo mismo, a que la Unión Europea siga los pasos de las sanciones individuales que ya tomó la iniciativa el gobierno de Estados Unidos, que ya tomó la iniciativa el gobierno de Canadá, porque los bienes, los patrimonios y las cuentas milmillonarias de estos señores no están en Ottawa, en Toronto, en Montreal, en Nueva York, habrá algunas, pero donde están en Madrid, están en París, están en Londres, están en Copenhague, están en muchas otras partes del mundo, especialmente en Europa. Y es allí donde yo creo, tomando el caso además iraní, que cuando hubo la sanción en la Unión Europea terminaron dislocando al gobierno de Irán, yo creo que si eso se logra, empujándolo no solamente a los venezolanos que estamos en el exilio, no solamente la oposición democrática, sino también una iniciativa maravillosa como el Grupo de Lima, entonces creo que en Venezuela nos podríamos acercar a una salida pacífica y una negociación real. Mientras tanto, todo lo que se ha venido dando en esas negociaciones es buscar ganar tiempo y ganar tiempo para permanecer en el poder. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y es un honor y un placer estar por acá con ustedes.